Vamos a comenzar. Vamos a hablar el día de hoy de las 7 leyes universales. Estas 7 leyes son conocidas también como 7 leyes de Hermes, 7 leyes herméticas, 7 principios universales, 7 leyes universales. Entonces, como les venía comentando, vamos a hablar de estas 7 leyes, y lo interesante de ello es que vamos a hablar esta semana y posiblemente vamos a ir hablando por varias semanas de este tema, porque tenemos planteado la posibilidad, y eso ustedes me lo harán saber por el chat, por los mensajes en el video, etcétera, de dar cada una sesión por cada ley. Es decir, las vamos a profundizar hasta el punto de que la próxima semana estaríamos dando una, la otra, y así sucesivamente hasta cubrir una por una, porque esto es un tema que vale la pena estudiar, entender a profundidad. Mucha gente habla de que estas leyes universales, o si las llamas herméticas, etcétera, son, vamos a decir, algo del New Age, y eso es un tema completamente errado. Si ustedes buscan en Wikipedia, en Internet o en la Enciclopedia Británica, van a descubrir que estos escritos son más antiguos incluso que la Biblia. Es decir, es parte de un conocimiento muy antiguo. Esto no tiene nada que ver con el New Age, ni es de última hora, ni es algo nuevo, es algo que es muy antiguo. Y esto se le adjudica a Hermes o Mercurio, se le adjudica su autoría. Es importante entender que Hermes no es un personaje único, histórico. Hermes Trimegisto, 3 veces grande, lo que significa. Es porque este nombre o este ser es una cantidad de seres, de personas que han venido a la Tierra y han dado enseñanza a lo largo de muchos años, incluso prehistoria. Entonces, eso es importante entender, que no es una persona, pero que se le adjudican a Hermes. Y se entiende como Hermes un principio crístico, un principio de educativo, de enseñanza. Por eso en la mitología Hermes o Mercurio era el mensajero de los dioses. Porque, como les he explicado otras veces, la mitología es un símbolo. La mitología es un código simbólico donde se revelan muchas verdades. Entonces, en ella vamos a conseguir una serie de misterios colocados a través del símbolo. Por eso, cuando se habla de Mercurio o de Hermes, se está hablando prácticamente de un principio de enseñanza espiritual. Mucha gente dice que no está en la Biblia, por ejemplo, que no es bíblico, cosa que cuando no han entendido el Apocalipsis, cuando cita de aquel que es como metal líquido. Ahí se está haciendo una alegoría en el metal líquido a Mercurio como mensajero espiritual divino. Entonces, para que tengamos una idea, hablar de Hermes implicaría hablar muchísimo, estudiar solamente lo que significa esa filosofía, hasta el punto que existe la filosofía hermética, la cual habla del corpus hermético, que es una serie de enseñanzas, entre las que están incluidas las 7 leyes, muy acertadas, muy interesantes, muy aplicables a la vida, y que ahora vamos a empezar a estudiar, a conocer, a revisar. Así que vamos a entender algo antes de hablar de la ley del mentalismo. Es cuando hablamos de leyes, en este caso no estoy hablando de leyes como leyes de las que estudian los abogados. Estamos hablando de que la gravedad es una ley que se cumple en la Tierra, pero en la Luna no se cumple, pero es una ley. Y al ser una ley o un principio, significa que por eso todos estamos en el suelo. No podemos volar, a menos que nos montemos en un avión, porque hemos canalizado o hemos trascendido, nuestro conocimiento ha trascendido esa ley, y por eso se pudieron hacer los aviones. Pero trascenderla no es
burlarla es que hemos aprendido a poder volar a pesar de que la ley existe. Entonces las leyes deben ser conocidas, porque obviamente si yo no conozco la ley de gravedad, yo puedo pensar que como en Matrix yo me puedo lanzar de un edificio de 100 pisos y cuando yo me caiga no me voy a morir, o voy a volar como Superman, pero cuando yo comprendo la ley de gravedad, yo comprendo que yo no puedo violarla y me voy a caer y me voy a morir. Entonces, ¿para qué es necesario entender las leyes? Para aprender a vivir y a entender por qué en el cumplimiento de ellas es que nosotros debemos fundamentar nuestra vida. Entonces, a estas 7 leyes hemos sacado una versión express que yo la llamo, que es la ley de atracción. Yo le llamo la versión express de las 7 leyes. Y es válida, es muy buena, es interesante. Y se puede estudiar como ley de atracción. Pero no estamos hablando tampoco de la ley de atracción, sino de las 7 leyes que las vamos a ir analizando semana a semana. Aunque hoy vamos a tomar un sorbo. Estamos hablando de la primera ley o principio, es el principio del mentalismo. El principio del mentalismo tiene su axioma resumido: todo es mente, el universo es mental. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a este principio filosófico, muchas personas dicen que esto no es real o que no tiene un fundamento científico. Yo me voy a limitar a entender de que desde la perspectiva incluso psicológica tenemos la filosofía de Schopenhauer y que incluso el propio Freud también avala este conocimiento sin llamarlo de esta forma. Aquí hay gente, de hecho se han retirado 2 personas del online porque a veces sienten que esto es como que algo malo, cuando son leyes que simplemente tenemos que entenderlas, aprender a vivir en base a ellas sin dejarnos llevar por el fanatismo o por lo que nos han enseñado o por pensar que nos estamos metiendo en algo raro, como todavía se decía en la Edad Media y todavía se dice hoy en la iglesia, en cosas del diablo. Y la realidad es que si existieran cosas del diablo sería el egoísmo, la maldad, el odio, ese tipo de cosas, no aprender a pensar de forma correcta. El principio del mentalismo, cuando nos dice que el universo es mental, se los voy a decir lo más resumido posible y se los profundizaremos cuando nos toque dar toda la clase. Cuando el universo, si quiero hablar de los primeros 3 planos del universo, visto desde abajo hacia arriba, tenemos el físico, el astral o emocional y el mental. Entonces la realidad es que la creación divina viene desde arriba hacia abajo. Es decir, cuando algo se va a crear, primero tiene que estar en la mente. Y ese es el mismo principio de una composición musical, es el mismo principio de una obra arquitectónica o de una pintura. Primero tiene que estar en la mente del artista, después tiene que estar en la emoción del artista y por último está el cuadro pintado. Todo en este universo tiene que estar primero en la mente, porque realmente nosotros somos el reflejo del universo mental. De hecho, algunos estudiantes filosóficos avanzados le llaman zonas celestiales. Y cuando se habla de zonas celestiales, estamos hablando del universo o plano mental. Entonces todo tiene que haber estado primero en la mente. Primero en la mente de Dios o en la mente del Logos y luego en la mente del hombre, si es una creación humana. Entonces todo es mente, porque todo inicia por la mente. Por eso, en la propia Biblia, cuando se da el Génesis, nunca se dice Dios agarró e hizo tal cosa, sino Dios dijo. Dios dijo porque era una palabra. La palabra es la expresión oral de lo que está en la mente. Es la expresión del pensamiento divino en este caso. Entonces el universo es mental. Por eso cuando la gente se piensa, por ejemplo, en curarse una enfermedad y solo bebe medicinas, incluso hasta de las mejores, las homeopáticas, naturales o químicas, y se cura por eso,
o es muy gorda y baja de peso con la dieta que sea, la gente dice que eso no funciona porque después te vuelves a enfermar o después vuelves a engordar. Y la realidad es que no funciona. Es que si tú solo atacas el efecto y no la causa, si tú atacas una enfermedad solo manejando las reacciones químicas de tu cuerpo, mientras tu mente no haya cambiado, tu cuerpo va a estar enfermo, porque es el mismo ejemplo que he dado otras veces. Si yo tengo un documento donde tiene un error y yo corrijo el documento con mis manos, ya impreso una vez, yo no puedo pretender volver a imprimir ese documento, porque en el Word, que equivaldría al plano mental, está mal escrito. Así que cuando vaya al físico, que es el papel, siempre va a salir errado. Yo tengo que cambiarlo en la mente, es decir, en el Word, y mandarlo a imprimir, y entonces la impresión sale corregida. La gente cuando intenta curarse una enfermedad o hacerse rica o alcanzar a Dios a través de acciones físicas sin corregir su pensamiento, primero está haciendo lo mismo, está mandando a imprimir 1.000.000 de veces el mismo documento que tiene un error y no ha sido corregido. Entonces, así como yo puedo decir que los trabajos en Word están en el universo o en el metauniverso digital, haciendo una equivalencia de ello, sí, así todo lo que pasa acá está en el universo mental. Y eso es lo que te enseña este principio. Cuando dice que el universo es todo es mente y que el universo es mental, significa claramente que nuestro universo físico es una sombra o reflejo del universo mental. Todo lo que hay aquí es porque lo hay allá. Es más, pueden existir cosas que hayan allá que aquí todavía no estén. Y eso lo saben todas las filosofías, todas las tendientes, todas las corrientes. Y de hecho, Tan es un mundo de sombra, y por eso habla de los chayas en el idioma hindú o sánscrito, donde se hablaba de este mismo principio. Entonces, por eso se dice lo que tú piensas se manifiesta, porque si está en tu pensamiento, en algún momento dado, eso debe descender a la tierra, al plano físico. Les recomiendo 2 libros: La magia de pensar en grande y Como el hombre piensa, así es él, de James Allen. Ellos allí profundizan este tema a una maravilla. Revisen esos 2 libros que les van a ayudar a ver cómo funciona el principio del mentalismo. Así que vamos a pasar a la próxima lámina, donde vamos a hablar un poquito del principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como abajo es arriba. Esto es algo maravilloso porque el principio de correspondencia se ha empezado a demostrar en la física cuántica seria. ¿A qué le llamo yo física cuántica seria? La que está avalada por un estudio, la que está avalada por un estudio científico. No tiene sentido achacarle a la física cuántica una cantidad de disparates que no se han comprobado o de cosas filosóficas que no están demostradas aún. Lo dejo en la filosofía, no me lo voy a llevar a la física, porque eso ridiculiza y desvirtúa la física cuántica real. Entonces, sin embargo, cuando yo empiezo a entender que los átomos y las partículas, lo que ellos son, eso no es diferente a ese principio donde dice que el hombre es luz. Y qué maravilloso cuando también dice en la filosofía cristiana, por ejemplo, que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. ¿Y el Creador qué es? Una salsa ardiente. Nosotros hablamos de yo soy la semana pasada y nos damos cuenta que yo soy el que yo soy. ¿Quién es? Una salsa ardiente. Entonces el alma es un fuego. Entonces, el principio de correspondencia está expresado científicamente también en el sistema solar y el átomo. Vean también microscópicamente una célula y vean la Vía Láctea. Es impresionante la similitud. Entonces, el principio de correspondencia lo que nos enseña es eso: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Hay unos videos, puedo hasta buscarlo y compartírselo en los grupos, donde se está demostrando que el cerebro tiene una correspondencia con el universo.
Y eso lo sabían los antiguos, punto a punto, y está demostrándose por estudios científicos la correlación que existe entre uno y otro. Entonces es importante entender eso. Mucha gente se molesta conmigo cuando yo digo que yo nunca he visto por la calle caminar un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, que yo veo caminar a un Padre, un Hijo y una Madre. Entonces, por ley de correspondencia, el Espíritu Santo es femenino, es el aspecto femenino de Dios, punto. ¿Cuál es el problema? Dios es Padre y Madre. El Espíritu Santo, femenino, el Padre, masculino. Eso es ley de correspondencia en la religión o en la filosofía religiosa. Ya lo mencioné en la ciencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Se pensaba que las partículas, en la física cuántica en sus inicios, se pensaba que las partículas no podían reproducirse en pequeño, lo que se produce en el universo es grande. Y si ustedes miran la charla que dimos del enredo cuántico, ustedes van a comprobar que se demostró científicamente que sí hay, que sí aplica. Entonces, precisamente es curioso como este principio, que tiene más de 5.000 años, ya ha sido comprobado científicamente que es un método interesante. ¿Y en qué me sirve a mí esto en el día a día, señores? Es que me lleva a tomar decisiones claras. Porque cuando tú sabes, por ejemplo, que el universo se comporta con un padre, una madre y un hijo, tú empiezas a entender que todo es así, padre, madre e hijo, y que cualquier cosa que no cumple ese patrón, entonces no está acorde con los principios de todo este universo, positivo y negativo, y listo. Ley de correspondencia, y así hay miles de ejemplos, porque la ley de correspondencia es de las más utilizadas para estudiar y para investigar y para entender, porque nosotros debemos conocernos cada día más a nosotros mismos, y esta nos ayuda a entenderlo. Este principio de correspondencia nos ayuda a entenderlo. El próximo principio es el principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve y todo vibra. Miren, se los voy a poner en ejemplo. Hay gente que quiere que en la vida le pasen las cosas sin hacer nada, ni siquiera sin pensar. Y señores, si usted deja una casa sola, se cae. Si usted no pone a funcionar un carro, se daña. Si usted no usa algo, se daña. Todo, humanamente hablando. Por ejemplo, la mayoría, por ejemplo, de las damas solteras hasta alta edad terminan perdiendo el aparato reproductor femenino antes que las que se han casado y han tenido sus hijos. Lo que no se usa se atrofia. Entonces el principio de vibración nos enseña varias cosas interesantes. Las vibraciones iguales se atraen y las que no son iguales se repelen. Entonces, vibración es lo que marca la diferencia en tu vida. La vibración junto con ritmo tiene sus resultados bien interesantes, porque aquí entendemos algo clave, y esto aplica a la ley de vibración y aplica a la ley de ritmo que no hemos puesto todavía. Señores, la vibración es el movimiento, la creación de ondas. Los invito a mi charla sobre las ondas que están en YouTube, y van a entender cómo las ondas, todo es una onda, y eso es algo maravilloso entenderlo. Todo es una onda. Pero lo más bonito es entender que dependiendo los hercios que nosotros manejemos, vamos a traer cosas equivalentes. El pensamiento positivo es de alto hercio, es a partir de más de 30, 40 hercios, y el pensamiento negativo es de muy bajo hercio. Pero entendamos que la ropa tiene vibración, la música tiene vibración, nosotros tenemos vibración, y en la medida que nosotros podemos subir los hercios nuestros, va a subir la calidad de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y nuestras acciones. Y entendamos que todo el sistema bajo el cual nosotros vivimos nos está todo el día enseñando a bajar la vibra. La música que escucha, ¿saben qué lleva la música? ¿Qué lleva a cero? Por dar un valor, nuestros hercios, a negativo.
el reggaetón, o sea, y si ese reggaetón es humillante, que diga que la mujer no vale nada, o que el hombre es esto, o que solo está enfocado en el sexo no tiene nada de malo, es hermoso y bello en amor, pero no para esa vulgaridad, que lo único que te baja son los hercios. ¿Y para qué quieren que te bajen los hercios? Porque son mejores esclavos. Señores, la esclavitud no ha acabado, la esclavitud existe para todo aquel que no tiene la capacidad de saber que es un esclavo. Porque aquel que lo sabe y lo descubre, se libera y deja de ser esclavo. Yo no soy esclavo de nadie, excepto de mis propios pensamientos y mis propias acciones. Entonces debemos librarnos de esto y entender que debemos subir nuestra rata vibratoria, debemos acelerarla, y por eso hemos dado charla de onda. Escucha onda alfa, escucha Beethoven, escucha Johann Sebastian Bach, escucha cosas que te hagan feliz a ti, sonreír sube los hercios, dar gracias sube esa velocidad vibratoria. La ley de vibración también nos enseña, como la ley electromagnética, que los iguales se atraen. Si usted está triste, usted atrae tristeza. Si usted está mal, usted atrae el mal. Si usted es pobre, atrae pobreza. Eso está también en ese famoso dicho de algunos grupos cristianos, donde dice que cuando tú llamas a un demonio, ese demonio viene y busca a otros iguales y luego vuelven a tentarte. Esa es tu vibración. Vamos a dar una charla solamente de la ley de vibración, entonces esa va a estar interesante, como todas estas charlas. Pero hoy ya te llevas algo importante. Entiende que la velocidad de tu vibración, tus hercios, son los que te van a ayudar. Entonces, ¿qué comes? ¿Qué comida comes? Tú sabes que la comida chatarra baja las hercios también. O sea, hay que aprender esto. Hay que entenderlo. Hay que saber que esta es una ley de vida, y hay que saber que entiendan que hay personas y hay élites que gobiernan nuestro planeta que están interesadas en que tú mantengas tus hercios bajos, tu vibración baja, para controlarte, para dominarte. El miedo, el odio, la gula, la lujuria, todos ellos bajan tu vibración y te mantienen de esclavo. Entonces dejemos la santurronería de que tenemos que ser buenos, porque no, tienen que ser buenos, porque la única forma de liberarnos de la esclavitud es siendo buenos, es haciendo obras que suban mi vibración, porque la vibración también es la acción. Por eso tenemos que actuar, tenemos que llevar vidas no sedentarias, tenemos que llevar vida de acción y vida de servicio. La vibración es servir, la vibración es enseñar y ayudar a los demás, ser una guía para otros, dar las gracias, bendecir a todo el mundo a nuestro alrededor. Señores, eso es vibración. Eso es vibración. El otro principio es el de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas se pueden reconciliar. Señores, dicho otra palabra, el odio y el amor es lo mismo en diferente polaridad. El frío y el calor es lo mismo en diferente polaridad. El amor y el odio también en diferente polaridad. Entonces tú puedes transmutar el odio en amor, mas no puedes transmutar el odio en opulencia, pues no tiene nada que ver. Tú puedes transmutar la escasez en opulencia. Fíjense lo hermoso, porque aquí entra el principio de transmutación. ¿Qué es la transmutación? Mover de una polaridad a otra. Eso es todo el principio de transmutar. Los antiguos alquimistas, que fueron quemados por la Inquisición porque ellos decían que transformaban el hierro en oro, de lo que estaban hablando era eso, de convertir el odio en amor, la tristeza en alegría, etc. Y el gran alquimista San Francisco de Asís, por parafrasear la palabra, en su oración lo deja establecido. Todos nosotros debemos convertirnos en alquimistas internos, todos nosotros debemos convertir nuestro hierro en oro. ¿Y cómo convierto nuestro hierro en oro? Nuestro hierro se convierte en oro cuando yo siembro nuevas virtudes. Y díganme ustedes si esto es del diablo, por Dios. Para la gente que se encarga de etiquetar estas cosas como malas. Entonces, debo convertir, o puedo convertir mis virtudes, mis defectos en virtudes.
Ustedes me podrían decir, ¿y para qué yo debo convertir mis defectos en virtudes? Señores, lo que llamamos defectos psicológicos o pecados capitales, si ustedes lo quieren llamar así, son cosas que retrasan nuestra frecuencia y nos hacen vivir en dolor, sufrimiento, en escasez, etc. Cuando tú puedes subir tu nivel o cambiar, convertir tu hierro en oro, tú estás transmutando y estás subiendo tu frecuencia. Y al subir tu frecuencia, eres un hombre feliz. Eso es lo que decía el Señor Jesús cuando decía: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo será dado por añadidura. Porque quien busca el reino de Dios no es quien se afilia a una religión, ni quien pertenece a ningún grupo. Quien busca el reino de Dios es aquel que experimenta las virtudes de Dios, que no son solamente las teologales, fe, esperanza y caridad, son muchas más: voluntad, fe, poder, sabiduría, amor, actividad, ascensión, pureza, resurrección, concentración, el arte, paz, ritmo, perdón, misericordia, transmutación ceremonial. Todo eso. Nosotros tenemos que expresar eso. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Expresar los atributos de Dios. Si yo no los expreso, no importa que ustedes se unan a la iglesia que les dé la gana y se arrodillen y se crean más santos que todo el mundo, usted no está en el reino de Dios, porque usted lleva una vida de esclavo de los sentimientos bajos. Y digo bajos porque son los sentimientos de bajo hercio. Usted tiene que subir los hercios. Si usted no sabe lo que es hercio, busque mi charla de ondas. Allí está en YouTube. Y allí usted va a poder aprender eso. O nosotros, cuando veamos estas charlas, vamos a repetir la información. Entonces, señores, transmutemos el hierro en oro. Los invito. Que donde haya tristeza, yo ponga la alegría. Que donde haya guerra, yo lleve la paz. Y como dice Francisco: oh Señor, hazme instrumento de tu fe. Entonces busquen la oración de San Francisco. Sean católicos o no, no importa. Yo no estoy diciendo que se arrodillen ante la imagen de San Francisco. Los invito a que lean las obras completas de San Francisco, si les gusta leer, y que hagan la oración de San Francisco, que es muy corta. Y eso es todo lo que es la transmutación. Y es lo que está enseñando a moverte de una polaridad baja a una polaridad alta. No vivamos en las polaridades bajas. Señores, por allí alguna gente enseña de que tú debes llevar la escala de las emociones, que si tú te vas de una emoción baja a una que es baja, pero no tan baja, estás por buen camino. No, te sales de la emoción baja a la alta, de una vez. No hay intermedio. No es conveniente convertir en tristeza el odio. No es conveniente. No tiene sentido. No se puede, ni siquiera porque no cumple con la ley de polaridad. Que funcionan algunas cosas, sí funcionan. No vamos a entrar en detalle de por qué funcionan, pero no es el camino. El camino es transmutar el hierro en oro y tiene que ser de la misma polaridad, de lo que es negativo a lo que consideramos positivo. Y punto. No hay caminos medios, porque por eso les estoy mostrando la ley. Por eso hay que conocer las leyes, para que no se engañen con falsas filosofías bonitas, pero que no están fundamentadas en la ley. Entonces no están sobre terreno firme. Y eso es importante que lo tengan presente. El principio de ritmo: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma de la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Señores, a veces la gente dice: oye, yo sí me siento bien un día y el otro me siento mal, y otro bien y otro mal, y otro bien y otro mal. Señores, eso es ley de ritmo. Eso es tan común que si ustedes han hecho alguna vez algo como decir Forex, o tienen algo en bolsas, o algo, van a ver cómo siempre las monedas suben, después bajan, suben, después bajan, suben, después bajan.
porque eso es la ley del ritmo, todo sube, baja, va y viene, va y viene. ¿Qué debemos entender nosotros? Que la ley del ritmo rige el cuerpo emocional. Nosotros debemos aprender a entender eso y entender que cuando queremos hacer algo o alcanzar algo, no se trata de cuando nos da la gana, sino cuando hay que hacerlo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar la ley del ritmo para trascenderla. La gente por eso vive que un día sí y un día no, un día sí y un día no. Eso es ley del ritmo. Y sí se puede trascender. Se trasciende en la medida que nosotros con conocimiento aprendemos a entender que estamos viviendo dentro de esa ley, que es muy necesaria, porque ella comparte también o compenetrada con la de vibración, es ese movimiento, es vivir. El ritmo es vivir, precisamente. Entonces, vivir implica esas altas y esas bajas, o esa izquierda y esa derecha, ese mover entre un lado a otro, hasta que él va disminuyendo, pero entendamos que cuando disminuye es porque nosotros nos hemos librado de la materia. Y librarnos de la materia obviamente no estar acá y implica otras cosas. Entonces, por ahora y el nivel del grupo con el que estamos hablando, señores, trasciéndanla, y la forma de trascenderla de forma fácil y sencilla es: aprenda a entender que cuando no tienes ganas de algo, quizás es porque estás en ese periodo donde está un poquito más baja la energía y hay que esperar a que ella suba. Y señores, ¿cómo se comporta? Cuando les dé la ley de ritmo se las voy a mostrar. Busquen la conducta en velas japonesas de cualquier moneda, par de monedas, y van a ver hacia la baja o hacia la alza, van a ver cómo se comporta la ley de ritmo allí, porque precisamente las monedas son una expresión de las emociones humanas. Entonces, eso tiene alguna trascendencia. Posiblemente cuando hablemos de la ley de ritmo, yo les muestre algunas de estas y les dé algunos ejemplos de cómo los mercados mundiales están afectados por las emociones humanas. Más nada. Y es porque las emociones humanas oscilan, suben y bajan, van y vienen por la ley de ritmo. Algo que debe aprenderse, entenderse y aprender a trascenderlo a través de nuestra vida. El principio de causa y efecto es muy conocido, incluso muy bíblico: siembra viento, recogerás tempestades. Los judíos no lo entendieron con el ojo por ojo y diente por diente. Los judíos de la época de Moisés, ¿no? Porque ellos venían y aplicaban el ojo por ojo y diente por diente, y quien aplica es la ley. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley, que se le da a una ley conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa de la ley. Causa, efecto, es lo mismo que llaman karma, es lo mismo de recoger viento y sembrar tempestades, y la causa efecto es tan bella que es la que permite que nosotros podamos construirnos. Cada paso que yo doy hoy, cada aprendizaje, cada esfuerzo que yo hago por transformarme a mí mismo, es causa y efecto la que permite que yo pueda tener un resultado. Si causa y efecto no existiera, entonces yo podría pensar como piensan muchos, que yo me siento a esperar una salvación para ir a un cielo absurdo. Y digo un cielo absurdo es porque la gente que va al verdadero cielo es aquella que, como dice la Biblia, aquellas novias que guardaron el aceite. Busquen la parábola de las novias, las esposas, las novias que habían unas prudentes, unas imprudentes, y las prudentes guardaron aceite y las imprudentes no guardaron aceite. Cuando el esposo llegó, era muy tarde en la noche y solo podían pasar las que tenían aceite. Entonces ellas pasan a la boda, pero las que no tenían aceite salieron corriendo a buscar el aceite, pero cuando volvieron ya era muy tarde, ya las bodas habían empezado, y el Señor les dijo: las desconozco, ved al crujir y temblar de dientes. Y esto poco se entiende, esa parábola del Señor Jesús, que pueden buscar y leerla en la Biblia, porque es que el aceite es todo aquello que yo he construido, es la virtud que yo he construido, es el trabajo sobre mí mismo que yo he hecho, es las causas que yo sembré sobre mí. Pasemos a la próxima ley. La degeneración.
La generación existe por doquier, todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se mantiene en todos los planos. Entonces, fíjense lo siguiente. La generación se mantiene en todos los planos. Señores, para procrear se requiere femenino y masculino. Les voy a dar un dato. Si usted va a hacer un negocio, usted hombre, hágalo con una dama. Usted es dama, hágalo con un hombre. No estoy hablando de temas de que sean pareja. Hasta un negocio requiere las dos polaridades. O sea, tener un hijo, y ustedes saben cómo es. Solo puede tenerlo un hombre o una mujer. No se puede generar hombre con hombre ni mujer con mujer. E incluso es muy difícil para construcciones humanas, o sea, negocios, proyectos, hacerlo uno solo. Por eso es importante trabajar en parejas. Trabajar en parejas. No hacerlo solo. Entonces, generación tiene como base padre y madre. Generan positivo y negativo. Negativo con negativo puede explotar. O positivo con positivo. O no hacer nada. Entonces, todo en la vida requiere eso. Interesante que para que la ley de mentalismo, cuando dice la parte de la premisa que no está en la presentación de hoy y va a estar cuando profundicemos la ley de mentalismo, cuando no funciona el pensamiento es porque no está dotada de suficiente emoción, porque en este caso la emoción es la polaridad del pensamiento. Así que pensamiento y emoción son necesarias para que se dé la generación del principio pensante o mental. Entonces la pregunta es, ¿qué debo yo hacer con estas leyes? ¿Qué debo yo hacer con estas leyes? Señores, por ahora aprenderlas, entenderlas, para poder entenderlas a profundidad y no dudar de que ellas son reales, existen y funcionan. Yo debo entenderlas, porque allí es donde yo voy a poder dar los primeros pasos en mi vida para realizar cambios reales en ellas. Esto ya se ha venido mostrando científicamente de muchas maneras, lo seguiremos haciendo a través de las charlas y el canal. Y en las próximas semanas estaremos dedicando una charla por ley, con la final, excepto para la semana de Halloween, que espero darles la charla sobre Halloween. Saltaríamos las leyes, pero vamos a ir dando todas las 7 leyes hasta que las terminemos todas, de manera que podamos nosotros ir profundizando, ampliando el cumplimiento de las mismas. Esa es la idea. ¿Cuál es la tarea? Entenderlas, entender por qué no funcionan en mi vida, que sí funcionan, solo que están funcionando en mi contra. Y cuando yo las conozco, volteo la cara de la tarjeta o de la carta y la uso a mi favor. Feliz noche, Ramiro. Feliz noche, Nereida. Aprovecho entonces de preguntar, ¿no? Claro. Ya que no tenemos la presentación, pero lo que estamos viviendo ahorita, esta coyuntura, este momento natural, porque es algo natural, ¿cómo lo podemos ubicar en algunas de las leyes universales que estamos pasando ahorita? Que tú puedas relacionar. Causa-efecto, Nereida. Quizás un poco rudo lo que voy a decir, pero todo lo que le pasa a nuestro país obedece a que el venezolano tenemos que aprender muchas cosas. El venezolano tenemos muchas virtudes, pero también tenemos muchas cosas que aprender. El venezolano en los años 80, 70, 80, yo lo sé por referencia, yo nací en los 70 y vi un poco en los 80, muchos se fumaban habanos
en Miami, ¿ustedes se acuerdan el Tabarato Dame Dos? Hubo derroche, demasiada corrupción que todavía hay, demasiada desunión entre el venezolano como venezolano. Eso por citarte algunas cosas. Entonces, nuestro país está pasando por un proceso cíclico por el que pasan muchos países. No crean que solo le ha pasado a Venezuela o le está pasando a Venezuela. Entonces, obviamente, sí tenemos unas lecciones que aprender nosotros. Debemos verlo así. Y también entender que hay cosas como estas que no tenemos que ver tan trágico. Ajá, bueno, perfectamente. Por primera vez en meses se interrumpe una conexión y ya, no pasó nada. La continuamos. Fue de minutos. Si hubiese sido de horas, habría sido de horas, no hay problema. Se termina, aunque si yo dije, vamos a ver, será la voluntad de Dios, y si no, yo la termino y la subo en YouTube y perfecto, aquí no pasó nada. También es importante la manera como nosotros nos tendemos a enmarcar, a hacer tragedia todo lo que sucede, y la realidad es que debemos no verlo de esa forma, sino como que todo tiene una causa, y ahí es donde viene a aplicar lo que estamos aprendiendo. Te sucedió algo, yo bendigo el bien oculto detrás de esa situación, y yo poder entender que es lo que está pasando. Si yo enmarco en negativo muy fuerte las situaciones que estamos viviendo, la vida se vuelve casi insoportable. Porque es peor lo que tú estás enmarcando con tu sentimiento que lo que te está pasando en realidad. Entonces tendemos a eso. Aparte de eso, por eso yo le hago tanta guerra al tema con las redes sociales, de lo que leemos, lo que vemos, etcétera, etcétera, porque no puede ser que siempre nuestra versión de las cosas tiene que ser tan trágica. Ley del ritmo. Hoy nos tocó, mira, afuera está cayendo una lluvia, y la lluvia que es bendita. No debo verla de otra forma. La lluvia es una bendición de Dios. Yo la quiero ver de otra forma, bueno, es mi decisión de verla de otra forma. No sé si me estoy explicando un poco. Ahora que le quiero sumar a otros temas que están sucediendo, sí obedece a una causa y efecto, a un karma que nuestro país tiene y que nosotros tenemos que entender que no debe ser así, y que nosotros debemos hacer lo máximo, porque nuestra vida, Dios, que hice algo aquí extraño, dame un segundo, compartí lo que no era, entonces la vida nos va a poner constantemente, porque estamos vivos. Yo tengo que dar una charla sobre crisis, creo que yo no la he dado, yo la he dado 4 veces presenciales, pero creo que nunca la he firmado, y entendemos que debemos mejorar nuestra actitud ante los cambios de la vida, porque las crisis se tienden a ver como algo malo, y realmente las crisis son oportunidades importantísimas de crecimiento. Pero si nosotros la vemos como algo malo, entonces solo nos quedamos con ese detalle de lo malo, única y exclusivamente con ese detalle de lo malo. Así que causa-efecto, si tengo que decirte causa-efecto, pero también está pasando algo triste. El principio de mentalismo, el principio del pensamiento también está haciendo un daño muy particular, porque la gente se deja llevar por los miedos y los rumores. Una cosa que yo no puedo comprender es que si Venezuela ya ha vivido, por ejemplo, 3 reconversiones monetarias, ¿por qué la gente se ponía nerviosa que no iba a haber banco? Cosa que no pasó. No iba a haber banco,
porque iba a haber una reconversión y que no iba a haber banco hasta el lunes. Pero si cuando se hizo la primera vez hubo banco prácticamente inmediato. Entonces la gente se presta a rumores de esa índole que lo único que le trae es problemas, porque estamos pensando el mal y no tiene sentido estar pensando el mal en momentos donde no hay por qué pensarlo. Entonces, de tanto las masas piensan algo oscuro, esas masas lo tienden a manifestar, y es parte de lo que está pasando en Venezuela, que tanto la gente que está en Venezuela como la que se ha ido se han empeñado en que tengamos una Venezuela destruida, y en ese principio estamos faltando a la ley de mentalismo y nos está dañando como país. Entonces tiene causa-efecto y tiene el resto de las leyes, porque no podemos permitir que el simple hecho de que los políticos de un lado o de otro, para que nosotros estemos contentos con ellos, llevarnos hacia su lado. Voy a dar un ejemplo de otro país que no es Venezuela. Han atacado mucho al presidente de El Salvador porque tomó la genial decisión de irse a una criptomoneda. Eso es algo maravilloso. Lo mejor que pudo haber hecho ese señor ha sido eso. Y los políticos opuestos le han dicho al pueblo que eso es malo. Y hablan sobre ese tema cuando es un tema que es positivo, ¿no? Eso lamentablemente le pasó a muchos países. Y a Venezuela, una de las cosas que le hizo un daño atroz fue una novela llamada Por estas calles, que programó la mente de la gente a todo el señor desastre que nuestro país está viviendo ahora. Y dirán, oye, ¿y vas a culpar a Por estas calles? Sí, también la culpo bastante, porque generó un pensamiento en masa de algo que está sucediendo. Y todo está dentro de la connotación de causa-efecto. Entonces, precisamente ya está la presentación y está acá principio de causa-efecto, que es lo que ha hecho que el mundo incluso esté como está. Sí, eso que tú estás comentando es muy cierto. Es interesante lo que ese señor dijo al respecto. Entonces, bueno, más o menos espero haber contestado esa pregunta. Continuamos con causa-efecto. Yo estaba diciéndoles que precisamente la mayor belleza de la causa-efecto es que yo me puedo construir, y que la famosa salvación de la que hablan las famosas religiones, a lo que se está refiriendo es a que yo puedo construir, yo puedo reconstruirme como persona. Entonces, por eso yo puedo sembrar dentro de mí una transformación, y causa-efecto va a hacer que esa transformación sea posible. Por este motivo, la ley de causa y efecto es clave en todo lo que es el proceso de transformación de nuestra conciencia y de renovación, tal cual lo dice incluso los evangelios. Bueno, espero que haya sido de el agrado a todos ustedes la charla de hoy, y nos vemos el próximo sábado con ahora una ley específica que vamos a estar viendo. Que tengan un excelente, feliz fin de semana.